8:38 de la mañana de este día lunes 13 de noviembre. De repente uno se confunde un poco por las temperaturas, pareciera un clima más invernal que primaveral, pero bueno, así están las cosas. Damos inicio de inmediato a nuestro panel de conversación de política y actualidad, como todos los días, acá con invitados e invitadas en el estudio. Me encuentro al lado de Lorena Meneses, ella es secretaria general de Convergencia Social. Lorena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Y Mario Herrera, cientista político, académico de la Universidad de Talca. Hablábamos antes de entrar al aire que Mario había venido alguna vez a la radio, pero pre-estallido social o pre-pandemia. Mira, previo al estallido social, durante el estallido social y durante la pandemia. Fueron los tres hitos más relevantes de los últimos 5 años, así que sí. Bueno, te tenemos de vuelta entonces, Mario, y te damos la bienvenida de vuelta. Hartas cosas que conversar, harto pasando en nuestro país y fuera también de las fronteras de nuestro país. Patricio hablaba recién con María de los Ángeles Fernández a propósito de lo que está ocurriendo en España, que tiene su propia crisis, ¿no? Pero los quiero llevar a Argentina. No sé si vieron el debate ayer, el último debate, que fue bien largo. Yo reconozco que me perdí la última parte porque ya era tarde y uno se acuesta temprano, ¿no? Pero fue un debate bien particular y bien desigual, podríamos decir, ¿no? En términos de finalmente los balances que se hicieron respecto del desempeño de uno y otro candidato. Ahí parto contigo, Mario, ¿qué te parece lo que está pasando en Argentina? No sé si pudiste ver el debate o los comentarios posteriores al debate y las implicancias que esto puede tener ya después del domingo. Sí, son dos candidatos que representan cosas distintas. Uno no puede encasillar esto. En Argentina, para entender la política, no hay que entenderla en el eje izquierda-derecha. Ese eje no funciona. El que funciona es el del peronismo y antiperonismo. Y eso precisamente es lo que está en este momento en juego. Tienes un candidato que representa el sector del kirchnerismo, que tiene el apoyo de Cristina Fernández y compañía, pero que ha tratado de desmarcarse de ese sector. De hecho, es un candidato muy bien elegido desde ese punto, un candidato que puede transitar desde los sectores más de izquierda del kirchnerismo hacia los sectores más de centro, más bien moderados. Y eso fue lo que trató de poner en el debate de ayer, poner como punto la producción, alguna agenda económica y etcétera. Y tienes otro candidato que es un outsider. Que es una tensión clásica también dentro de la ciencia política, dentro de las elecciones. Tienes un candidato que es más profesional, que es el caso de Massa, una persona que toda su vida ha ocupado cargos de ya sea de representación popular o cargos públicos, versus otro candidato que es un outsider de la política, que uno podría decir que viene desde la extrema derecha, pero que está haciendo esta conversión hacia el centro, esta conversión hacia buscar los votantes de centro. Normalmente nosotros siempre decimos que las elecciones se ganan las primeras vueltas cuando hay muchos candidatos por los extremos, diferenciándose de los otros candidatos, y lo que se vio en el debate de ayer al menos es que los candidatos tratan de ir a buscar ese votante de centro. Uno provocando al otro para tratar de hacerlo ver como el polarizado, como el inestable, y el otro de vuelta con lo mismo, tratando de recordar el espacio político de donde viene, en un escenario además económico y político muy difícil para Argentina. Sí, ya vamos a hablar de las implicancias para Chile, porque Argentina no solamente porque estamos al lado, ¿no? Es muy importante en un montón de materias, pero ¿cómo estás viendo, Lorena, la elección, lo que está pasando allá con estos dos candidatos, el tono además que se da, bueno, muy particular de Argentina, un país muy polarizado y que hace algunos años era bien impensado tener un candidato con proyecciones de ser electo como Milei, ¿no? En Argentina no existe mucho la derecha, sobre todo la derecha extrema, pero ahora eso ha cambiado en los últimos años. Sí, bueno, yo antes, una sola cosita que quería hacer un recuerdo a Joan Jara, que falleció el día de ayer, que está siendo velada ahora, así un reconocimiento a toda su labor. Y entrando en la materia, digamos, que tiene que ver con las elecciones, yo estuve en Buenos Aires para la última, para la primera vuelta, digamos, y la hace como 3 semanas. Hace como 3 semanas atrás, sí, no recuerdo el fin de semana exacto, pero en octubre, 28 creo que fue, por ahí, 29. El asunto es que mi lectura es que efectivamente la sensación ambiente es que el ciudadano común está, claro, en esta lectura un poco como anti el modelo que ha estado siguiendo Argentina, y por eso es que se releva la figura de Milei,
pero también con las últimas declaraciones que sucedieron antes de esta primera vuelta respecto de venta de órganos y como esta liberalidad extrema, digamos, también al argentino le hizo sentido. Y lo que yo vi por lo menos fue una gran fuerza en la calle de la ciudadanía, también mucho del peronismo que vuelve como a aparecer, digamos, y en definitiva cuando ya se ponen estas posiciones tan extremas en la mesa y llega el momento de que tú en la urna vas y votas, viene lo que podríamos llamar, o que muchos utilizan acá en Chile, esto del sentido común, pero cuando te le llevan al otro extremo, digamos. Entonces, si bien creo que inicialmente había una figuración de Milei como una posibilidad de romper lo que era el peronismo, el antiperonismo, el kirchnerismo, etcétera, en definitiva, las declaraciones tan liberales, tan libertarias que habla él, en el fondo hacen pensar un poco más qué es lo que yo quiero para la sociedad de mi país. Y eso es lo que yo siento que se despertó en Argentina y pienso que en la elección hay una alta posibilidad de que Massa efectivamente sea electo presidente, digamos. O sea, por lo menos yo tengo toda la esperanza de que aquello suceda. Sin ser tampoco el candidato como de la extrema izquierda ni de la izquierda, digamos. Sí creo que ha tenido la fortaleza de poder presentarse como un candidato que puede entregar ciertas certezas en el futuro, digamos, y no esta cosa tan libertaria que en definitiva igual genera riesgos y en el fondo no te da la seguridad de que el país, como lo que está sucediendo hoy día en Argentina, vaya a salir a pesar de las promesas que en definitiva se ven como bastante vacías. Sí, bueno, las encuestas muestran resultados bien parejos, una especie de empate técnico y con un leve favoritismo hacia Milei. Pero bueno, sabemos que las encuestas se equivocan. En Argentina se ha demostrado en las últimas 2 elecciones. A propósito, Mario, de lo que dice Lorena, hace algunas semanas hablábamos acá con Beth Gerber, y ella decía que su análisis apuntaba que Milei se pasó tantos pueblos que empezó a generar miedo en la población. Sus propuestas, bueno, con las características que tienen, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y ya aterrizándolo en nuestro país, los apoyos que se han dado. Ayer conocimos esta carta donde la suscriben varios expresidentes de derecha, ¿no?, de la región en favor de Milei, incluyendo el expresidente Piñera, cosa que llamó la atención por el perfil del presidente Piñera. Y lo mismo hizo Michelle Bachelet en otra carta donde está, por ejemplo, José Miguel Insulza también respaldando esta declaración en favor de Sergio Massa. ¿Cómo ves eso también? Sí, tanto de los dos candidatos es una campaña que se denomina como campaña negativa, es la campaña del miedo. Es la campaña del miedo desde Milei hacia Massa de continuar con lo que fue el kirchnerismo en los últimos 20 años, con esa pequeña excepción de Macri intermedio. Es la campaña del miedo de lo que se viene para adelante con una hiperinflación, que ese tipo de cuestiones en Argentina suenan a algo completamente distinto. Y como tú bien dices, él se pasó en el miedo y transformó ese miedo, lo traspasó hacia sí mismo. Lo que fue ayer a hacer Massa al debate fue precisamente a eso, a tratar de cuestionar las convicciones democráticas de Milei, de cuestionar la gobernabilidad que él tiene, que es la forma de atacarlo a su core más duro, por así decirlo. O sea, el que tenía que salir a dar explicaciones ayer por la situación económica de Argentina era Massa, que es el ministro de Economía, no Milei, que era el candidato que lo iba a desafiar. Y de vuelta también existe un poco de eso, existe desde Massa hacia Milei el crear esta campaña de miedo también, de que es una persona inestable, de que es una persona que no tiene capacidad para gobernar, etcétera. A la carta que tú mencionas también se suma otra carta en la que la presidenta Bachelet también dio su apoyo, no, en este caso no a Milei, sino que a Massa. Y lo que intenta eso es desde el sector más de Macri, que es el sector de la derecha más tradicional. Si quisiéramos llevarlo un poco yo sé que es un mal ejercicio, pero tratar de llevarlo un poco a la política nacional, republicano sería como el equivalente a Milei y la centro derecha más tradicional sería el equivalente a Macri. Entonces esa es una jugada de Macri, precisamente para darle esas credenciales de gobernabilidad, esas credenciales democráticas que naturalmente Milei no tiene, y no las tiene porque es un candidato outsider, es un candidato que viene de fuera del sistema, viene fuera del peronismo, por cierto, pero también viene fuera de la derecha más tradicional, esa derecha que en algún momento logró ganar con Macri, pero que en la última presidencial le fue muy mal, obtuvo muy mal resultado, salvo en la elección de diputados. En el fondo lo que va Milei a buscar
la coalición de Macri es precisamente eso, es la credencial de la gobernabilidad. Y esta carta de los expresidentes, y hay un premio Nobel también metido ahí, precisamente lo que hace es eso, da esa certeza de gobernabilidad, de que Milei va a tener alguien con quien conversar en América Latina, que tiene un cierto nivel de apoyo. Lo mismo en el caso de Massa, aunque yo siento que ahí sí lo perjudica un poco más, porque lo alinea con una izquierda latinoamericana que es precisamente de la que él se trata de desperfilar. Sí, fue bien llamativo lo que pasó ayer, porque efectivamente lo que dice Mario es cierto. Estuvo Massa todo el rato tratando de que Milei pisara el palito, ¿no? Y lo logró de cierta manera, pero Milei se contradijo a tal punto que empezó a negar muchas cosas que él había dicho hace poco. Entonces, lo que hacía Massa o su equipo, el equipo que trabaja con él, era tuitear todas las declaraciones donde decía exactamente lo contrario de lo que estaba diciendo en el debate. Bueno, por eso también fue tan mal evaluada su participación. Ahora, Lorena, respecto de los apoyos acá que ha dado, por ejemplo, Sebastián Piñera y que ha dado de manera mucho más entusiasta José Antonio Kast a Milei, se lee también respecto de una pérdida de identidad, una derecha más tradicional que se está de alguna manera alineando con estos sectores más extremistas de la derecha. Se ha visto de alguna manera también en Chile. ¿Cómo analizas ese escenario? Porque ya lo de la presidenta Bachelet se puede entender, ¿no? Lo ha hecho en otras ocasiones, con otras candidaturas de la región, pero es llamativo que integrantes de una derecha más democrática o más tradicional estén dando su apoyo a alguien de las características de Milei, que de hecho supera varios límites en términos de sus propuestas, de sus formas, ¿no? Lo agresivo, lo violento que es. Bueno, no deja de ser llamativo que esa línea divisoria se esté difuminando un poco. Sí, mira, la verdad es que por lo menos a mí no me llama tanto la atención en términos de que cuando vemos cómo operó Chile Vamos en el Consejo Constitucional, apoyando las ideas de republicanos y en algunos términos con bastantes retrocesos de lo que incluso hoy día está la Constitución vigente, tampoco es algo tan que nos pudiera llamar la atención de que presten este apoyo a Milei, en términos de que mi lectura es que están viendo una posibilidad de que lo que ellos sienten ha avanzado la derecha en nuestro país, se vea frenado si es que en Argentina efectivamente Milei sale derrotado. Entonces, lo que yo veo es precisamente esta como pérdida de identidad, un poco más bien ligada a temas electorales, más que a temas más ideológicos, porque efectivamente hoy día la derecha más tradicional, si quisiéramos decirlo, ya venía con una crisis desde el Consejo cuando tuvieron que tomar decisiones en las cuales vemos que se alinean con republicanos, incluso divisiones internas que han sufrido. Vemos el caso de que hoy día, claro, hoy día Evelyn Matei aparece con el a favor, digamos, pero también sabemos que fue crítica de cómo funcionaron el Consejo en términos de la derecha republicana, y la derecha está como más tradicional que reconocemos, digamos. Pero claro, efectivamente yo creo que se difumina porque hay un desorden en la derecha y además hay el temor de que si gana Massa, esto se pueda ver reflejado en un retroceso de la derecha acá también en Chile. Sí, ya vamos a hablar del proceso constitucional, pero Mario, ¿cómo ves este estado de la derecha versus extrema derecha? Que claro, estamos hablando del caso de Argentina, pero también eso es extrapolable para nuestro país y para otros países también de la región. Sí, yo me quedo con una idea, Lorena, que es el tema de la pérdida de identidad. Es que es lo que está haciendo la derecha en este momento. Está buscando una identidad, y esa identidad tiene dos caminos posibles. Tiene un camino posible, que es el camino de Milei, este camino de la batalla cultural, de posicionar temas que son tradicionalmente de derechas dentro del debate, y no tratar de que la derecha se transforme en una especie de opción de centro, sino que posicionarse desde la derecha y crecer desde la derecha hacia el centro. Si es que Milei tiene éxito en la elección del domingo, demostraría que ese camino es correcto. Ahora, las elecciones, por ejemplo, en España,
mostraron que ese camino no era correcto, que era el camino de la polarización, de irse hacia el extremo y crecer desde el extremo hacia el centro. No les resultó, no obtuvieron el resultado que esperaban, y algo parecido también pasó en la elección presidencial de segunda vuelta acá en Chile, con un Kast que tuvo un tránsito mucho más largo que dar desde el extremo de la derecha hacia el centro. En cambio, tenían al otro lado un candidato Boric en ese momento que venía ya más con un discurso más alineado hacia el centro, porque había tenido a Jadwe, que precisamente lo presionó hacia esa posición, hacia una posición más bien moderada. Entonces, mucho más cómodo, por así decirlo, en la segunda vuelta presidencial. Entonces, esa búsqueda de identidad, que tiene resultados positivos a veces, por ejemplo, positivos para la coalición, a eso me refiero. Por ejemplo, la elección de los últimos consejeros, que donde lo que la gente valoraba de republicanos precisamente era eso de mantener las convicciones. De alguna forma el componente ideológico, todo lo demás, pasaba a un segundo plano, porque lo importante era que la gente iba a votar por alguien que cumplía con lo que decía. Y es uno de los atributos que de hecho tiene Kast de manera infalible en el último tiempo. O sea, la gente lo que valora de él es que tiene convicciones, es que tiene un discurso, que tiene una idea y que se mantiene firme en torno a esa idea. Entonces, eso no conversa con la necesidad de ir hacia el centro, con la necesidad de ir hacia la moderación. Y ese es el problema que tiene la derecha en este momento. Ve esos dos caminos como alternativas posibles, y son alternativas posibles. Tienes que encontrar ese punto de equilibrio entre mantener convicciones y buscar a ese votante moderado. La tiene difícil en todo caso. Los quiero llevar a otro tema totalmente distinto ya en nuestro país, que tiene que ver con el caso convenios. La semana pasada hubo un pronunciamiento del Contralor en el marco de esta comisión investigadora por el caso. Fue finalmente a declarar, a entregar su declaración después de una invitación a esta misma comisión, Miguel Crispi, y ayer una entrevista en La Tercera de Catalina Pérez dejó el panorama más enredado, creo yo. No sé cómo lo ven ustedes, no está tan claro, y esta pregunta de cuándo sabía la moneda o cuándo sabía el presidente se vuelve a instalar. Ha habido varias declaraciones para hacer un resumen. Miguel Crispi dijo que se había enterado 9 días antes de que el caso estallara y que le entregó esta información a la ex subsecretaria de Vivienda. Lo mismo dijo Catalina Pérez. Todo apunta ahí a la ex subsecretaria, que ya no está ejerciendo su cargo. Lorena, ¿cómo ven la evolución de esto, y como Frente Amplio también cómo reciben los dichos de Catalina Pérez? ¿Cuál es la sensación que tienes tú respecto de esto? Sí, mira, el tema convenio para nada es un secreto de que ha sido un golpe para el Frente Amplio, digamos. O sea, lo hemos conversado varias veces, pero sí creemos y estamos convencidos de que el gobierno ha actuado en la medida en que ha tenido que actuar, en los tiempos en que ha tenido que actuar, cuando, por ejemplo, sale la ex subsecretaria de Vivienda. Hoy día está comprobado que fue una buena decisión, digamos, hacerlo, porque al parecer efectivamente ella estuvo informada de lo que estaba sucediendo, o de esta posibilidad de denuncia que se iba a generar en el tema de Democracia Viva. Ahora, las declaraciones de la diputada yo creo que no son relevantes en términos de lo que se tiene o no se tiene que hacer, digamos. Yo creo que ella está en todo el derecho a hacer las declaraciones que quiera, pero en lo concreto es que hoy día se está avanzando en una agenda de probidad. Se tomaron distintas decisiones desde el Ministerio de Vivienda, y además la Contraloría hace un punto bastante interesante que ha pasado bastante colado también, y es que en el fondo la flexibilidad que tiene el sistema, que venía del gobierno anterior, es lo que genera la opción o la posibilidad de que se produzca este espacio gris en el cual era posible de que se generaran estas irregularidades, si uno las quisiera nombrar así, o que permitía efectivamente que hubiera un caldo de cultivo de posibilidades de corrupción que deben ser comprobados y qué sé yo, pero que en el fondo hoy día tenemos denuncia en varias seremías, también varios seremis que han salido de sus cargos. Entonces, en el fondo, a 5 meses de haber estallado este tema, creo que el gobierno ha actuado como se tiene que actuar, y en definitiva ha mostrado que venga de donde venga, los casos de corrupción van a ser perseguidos, y en el fondo nosotros queremos avanzar en lo que es la probidad, y también en generar aquellas herramientas que permitan hacer el control, el famoso control cruzado que se habla, porque hoy día también tenemos casos, no solamente en el Ministerio de Vivienda, sino que también en los gobiernos regionales, por ejemplo.
5 meses ya, como pasa el tiempo. Sí, pasa la vida. Bueno, Mario, voy a tener que dejarte con la palabra porque nos tenemos que ir a una pausa, así que ahí en la pausa puedes darle una vuelta a este tema, pero la pregunta es ¿cuánto puede afectar realmente esto al gobierno? Porque algunos decían en un principio que este era como el caso Cabal. Yo no sé si tiene esas dimensiones a la luz de lo que ha ocurrido, pero sí es algo que vuelve constantemente, pese a todas las explicaciones, a todas las exautoridades, ¿no?, que han tenido que salir del gobierno, es algo que vuelve constantemente. Y en un contexto además preelectoral, quizás es bien complejo para el gobierno. Te dejo la pregunta cuando son las 8:58. Hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Mano a mano con el tango, con los NIN. Usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un Bello Sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta nuevamente en este escenario al destacado cantautor nacional Manuel García. Este próximo jueves 16 de noviembre a las 20 horas, el músico chileno regresa a Sala Máster después de una extensa gira que lo llevó por países como México, Cuba, Suecia y España. En una presentación solo a voz y guitarra, Manuel García nos deleitará con una presentación donde explicará y compartirá su experiencia en los distintos países donde ha realizado el concierto 50 años de Chile. Los dejamos a todos y todas cordialmente invitados para este jueves 16 de noviembre a disfrutar la música y la poesía del cantautor nacional Manuel García a las 20 horas en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Passline. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Nueve de la mañana, 2 minutos. Seguimos en el panel de conversación en la primera edición de Radio Análisis. Estamos con Lorena Meneses y con Mario Herrera. Mario, te había dejado la pregunta respecto de este caso convenios, la magnitud, la gravedad y cómo puede afectar ahora y seguir afectando también al gobierno. Sí,
Hacíamos la comparación en la pausa entre esto y el caso Cabal. Yo creo que el caso tiene ciertas similitudes. Tiene ciertas similitudes, primero, los efectos que tiene, porque en definitiva lo que implica es una caída en la aprobación del presidente que ya venía dañada por el resultado del plebiscito de salida en el año pasado, y esto termina de afectar su núcleo más duro. Nosotros siempre decimos que los presidentes entran en una situación irreversible cuando se toca ese núcleo de apoyo. En el caso de Bachelet, con el caso Cabal, fue ese núcleo de personas más bien de centro-izquierda, más mujeres que hombres, personas de mayor edad que de menor edad, que tenían esa conexión personal con la presidenta Bachelet. Entonces, que cuando ven que la presidenta Bachelet tiene afectada esa relación personal con su propio hijo, pierden aprobación. Acá pasa algo parecido. Es también con el núcleo duro del Frente Amplio, con el sector precisamente que quería mayor probidad, que quería avanzar en una agenda de control, que quería avanzar... Esto no es lo mismo que si fuese un caso vinculado con, no sé, con alguna política pública o algo más específico, con la construcción de un puente o algo así, que de alguna forma la gente no valora esos atributos dentro del presidente. La gente no eligió al presidente Boric por los atributos de gestión, sino que los eligió por atributos de liderazgo y transparencia. Entonces afecta a ese núcleo más duro. La diferencia entre el caso Cabal y este caso la vamos a ver en el largo plazo, y es si es que el presidente Boric logra despegar en aprobación, si es que logra reconquistar a esos electores que quizás no fueron a votar muy convencidos por él, pero que de alguna forma le dieron la chance durante el primer mes y medio de gobierno al menos. Claro, porque además afecta al Frente Amplio, que tenían todo este discurso de renovar la política, ¿no? Todo el tema de la probidad, y después de eso, Apruebo Dignidad se desarticula, y quedan, y bueno, bajan harto los bonos del Frente Amplio, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves tú, Lorena, desde tu sector, ¿no? De los efectos que ha tenido para la marca Frente Amplio, por decirlo de alguna manera? Yo he visto, claro, efectivamente uno podría decir esto le afecta al Frente Amplio por el tema esto de el discurso inicial, pero yo ahí creo que hay que hacer una diferencia, y que es que ante un caso, porque nosotros no podemos tener el guante blanco tan perfecto de pensar de que nunca va a tener ningún militante del Frente Amplio estar relacionado con algún caso de probidad, de corrupción, etcétera. Pero sí de la reacción que como Frente Amplio tenemos. Y yo creo que esa es la gran diferencia de lo que venía pasando antes, y que tiene que ver con estas respuestas de sacar de los cargos a quienes correspondan, no bloquear las investigaciones. O sea, en el fondo no es el hecho de decir aquí nadie nunca va a pasar porque aquí todos somos ángeles, sino que una vez sabido un caso, inmediatamente la reacción es la de bloquear a esas personas, sacarlas también del Frente Amplio. Ustedes saben, las personas involucradas fueron expulsadas de su partido, suspender militancia a la diputada, y en el fondo hacer una investigación que sea una investigación profunda. Y yo creo que esa es la gran diferencia del actuar de nosotros como sector. Y claro, eso no se ve inmediatamente, por lo tanto el golpe efectivamente es inmediato, pero una vez se va desarrollando el caso podemos ver cómo la reacción que tenemos como sector va a demostrarle a la ciudadanía que sí creemos efectivamente en la probidad y en bloquear todos estos casos de corrupción, no solamente lo que pasó en este caso de este convenio, sino que además se revisaron todos los convenios de la Seremía de Vivienda. Ya te decía antes, han habido salidas de Seremis también, hay propuestas concretas del Ministerio de Vivienda para poder regular cuestiones que habían sido liberadas en algún minuto, pero avanzar en esa agenda con hechos concretos. Y yo creo que esa es la diferencia. Nosotros no armamos una mesa o una comisión para que hablen y se pongan de acuerdo entre varios eruditos, sino que se investigó, se abrieron los casos y salieron las personas que tienen que salir. Y si tienen que seguir saliendo personas, seguirán saliendo, digamos. Pero en el fondo esa es la reacción concreta que tenemos como sector, y que yo creo a la larga la ciudadanía lo va a ver en una mirada más amplia, y va a poder revalorar lo que nosotros estábamos diciendo en el discurso inicial que todos conocíamos. Ahora, Mario, esto igual opera un poco en el ámbito de lo simbólico,
porque cuando sale Giorgio Jackson, que acá lo hemos dicho varias veces, no tenía nada que ver o no se le comprobó nada, ningún vínculo con el caso Convenios, él decide salir porque ya la situación era insostenible en términos del hostigamiento, podríamos decir que había respecto de su figura. El tema se enfría bastante, ¿no? Y ahora retoma después de la citación a Miguel Crispi, pero antes de eso casi no habíamos hablado del caso Convenio. Y en paralelo, el gobierno presentó una agenda, impulsó una comisión, la Comisión Jara Quemada, que trabajó durante un mes y medio, emanó un informe que se traduce en proyectos de ley, pero de eso hemos hablado poco y nada. Yo, la verdad, no sé el estado de avance de esos proyectos, probablemente debe ser nulo, ¿no? Entonces, en lo concreto, esta agenda legislativa, los cambios en las regulaciones, en fin, pasa a un último plano, pero estamos hablando de Miguel Crispi, de cuando sabía el presidente, que claro, es importante, pero no sé si es lo más importante. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en Chile normalmente este tipo de casos terminan siempre con una agenda legislativa. Y de hecho ese es uno de los puntos positivos. El caso Mopgat en su momento significó un cambio a la legislación en términos de financiamiento de campaña. Las reformas después del año 2017-2018 también apuntaron a casos específicos en los cuales se veían financiamientos de privados. O sea, siempre que hemos tenido escándalos asociados con problemas de rendición de cuentas, de control, de fiscalización, etcétera, han terminado en una nueva legislación. Y eso es lo que quizás se extraña un poco en este caso. Yo creo que a lo mejor Lorena tiene un punto ahí, en el sentido de que falta ver esto con perspectiva de tiempo, que en el tiempo sí va a salir una ley que sea la ley del caso Convenios, por así decirlo. Pero lo que enloda de eso es precisamente todas estas declaraciones, sobre todo las del principio, estas declaraciones de estos dos hombres adultos, que además curiosamente eran la expareja y el ex jefe de gabinete, todo este tipo de declaraciones encontradas y de una estrategia también en algún momento de tratar de confundir a la opinión pública, de llenar esto de tantos antecedentes que al final la gente no sabía dónde estaba el domicilio político del caso Convenios. Ahora sí es capaz de ubicarlo y probablemente esa agenda legislativa es lo que falta para cerrar el caso Convenios. La agenda legislativa en conjunto con lo que pasa en el Poder Judicial, que esos son procesos que por supuesto pueden demorar más tiempo del que deberían. Pero esa tiene que ser la lección para el Frente Amplio. Hay que tener una agenda comunicacional y esas son partes de las implicancias que tiene las declaraciones de ayer de la diputada Catalina Pérez, que en el fondo lo que ella dice es: yo me junté con el presidente de mi partido, el presidente de mi partido me dijo que hiciera esto, el gobierno me dijo que hiciera una... Y en esa estrategia no lograron articularse con una estrategia comunicacional clara. Si desde el principio el gobierno hubiese sacado a la subsecretaria que tenía que sacar, si hubiese hecho esos reemplazos políticos que eran importantes como señal simbólica, lo que tú me decías en la pregunta, y además hubiese impulsado esta agenda más institucional, probablemente este caso se hubiese cerrado antes. Entonces, esta es una herida que cada vez que se avance en el proceso judicial, cada vez que la Cámara o el Senado vaya a hacer algo, va a tener un impacto, y va a tener un impacto de cara a una elección que tienen el próximo año, que es una elección territorial que es sumamente importante para el Frente Amplio. Es la elección de medio término, es la elección municipal, es la elección donde ellos miden además el trabajo territorial, que es algo que normalmente desarrolla muy bien el Frente Amplio. Tienen esa elección y luego tienen la siguiente presidencial en la vuelta de la esquina. Estamos en un escenario de muchas elecciones en poco tiempo. Oye, yo quería hacer una salvedad, sí, porque en cuestiones concretas, igual la ley de presupuesto del 2024 viene con cuestiones bien concretas respecto de la agenda de elevar los estándares de mayor regulación, control, transparencia, probidad. Y por lo tanto, eso es una cuestión súper concreta, en las cuales tienen que avanzar todos los sectores políticos, digamos. Y lo segundo es que en la entrevista que hace Catalina Pérez establece como que informó al gobierno, pero en verdad informó a la ex subsecretaria, digamos. O sea, no fue al gobierno, fue a la ex subsecretaria, que además era de la misma tienda, digamos. Entonces, en el fondo, se habla como del gobierno y uno pensaría en el gobierno presidente, pero en verdad no fue así, digamos. Entonces, igual yo quería hacer como ese punto. Bueno, hecha la precisión, los quiero llevar a otro tema que es lo constitucional. A propósito de elecciones, estamos a poquito más de un mes del plebiscito. Este viernes comienza la franja, hoy día se sortea el orden de la franja televisiva y ya los partidos se empiezan a desplegar por las opciones a favor y en contra, más allá que la campaña de a favor empezó un poquito antes, ¿no? En redes sociales, antes de lo legal, digamos. Así uno lo vio por lo menos en redes sociales. Pero
¿Cómo están viendo esta campaña, el tono que va a tomar? ¿Qué creen que puede ocurrir? Porque ya hablamos de el tema del caso convenios, que efectivamente va a enturbiar un poco el ambiente, y que hay ciertos sectores que están buscando que esto tenga que ver con la moneda, que el presidente se pronuncie, ¿no? Para hacer ahí un vínculo entre el gobierno y la opción en contra, lo han dicho públicamente. Hay quienes también que son más conspiranoicos, dicen que el tema de los secuestros, ¿no? También se está instalando como para generar este clima de inseguridad. Bueno, el clima en el que estamos ahora, respecto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y a propósito del caso convenios, ¿cómo lo ven vinculado con el plebiscito y también con declaraciones que han sido bien desafortunadas, como las de Beatriz Hevia de la semana pasada, y Arturo Esquella, quien ayer dice, en una línea muy similar, dice: necesitamos una constitución que permita que la gente correcta tome las decisiones. En paralelo, Luis Silva, que también está haciendo un despliegue territorial por el a favor, se despacha una frase respecto de la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Que le gustaría que este texto lo tuviera explícito. ¿Cómo ves el ambiente, Mario, el clima que hay a un mes prácticamente del plebiscito? Sí, yo no conozco ninguna elección que con una diferencia de entre 15 y 20 puntos se haya logrado revertir desde el retorno a la democracia en Chile. Si es que eso sucede, que no digo que no pueda suceder, sería algo inédito. Ahora, lo que tiene como chances a favor en este momento son pensar que en los últimos escenarios de elecciones han sido escenarios líquidos. La última elección presidencial comenzamos hablando de que iba a ser Jadwe versus Lavín y terminó siendo Boric versus Kast, los dos candidatos más improbables en ese momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese proceso y el de ahora? Que entre que hablábamos de Jadwe y Lavín y Boric y Kast pasaron 10 meses. Ahora le queda un solo mes de campaña. Y ese mes de campaña tiene una franja, sí, tiene cierta más exposición mediática, sí, pero no sé si va a ser lo suficiente como para que logre cambiar o revertir algún resultado en términos electorales. Y este tipo de declaraciones precisamente a lo que contribuyen es a eso, a tratar de arrinconar al a favor hacia la derecha, en circunstancias de lo que la favor está haciendo es tratar de arrinconar al en contra hacia los extremos, de tratar de ver que hay una posición dentro de su mismo partido, que es la posición del Rojo Edward, de la Tere Marinovich, de un conjunto de personas que están más hacia la derecha que republicanos, que es algo muy raro, es como que republicano está a la derecha de republicano, y que hacia la izquierda, por supuesto, existe naturalmente una visión por el en contra, etcétera. Entonces, eso que en algún momento lo logró el a favor, logró aumentar 6 puntos, mover 6 puntos la vara. Pero en esta última medición, que vienen precisamente este tipo de errores, lo de Beatriz Hevia y esta posición más bien de tratar de relacionar la Constitución con republicanos, es donde el a favor se entrampa. Yo no tengo recuerdo de una campaña tan marcada en términos además de perfil de votante, porque los perfiles de los votantes de los dos son muy distintos. El votante de el en contra son mayoritariamente mujeres, de estratos socioeconómicos medios bajos y de mayor edad, muy parecido al votante de Bachelet además y al votante de Boric, más de Santiago que de regiones también. Y el votante del a favor es un votante todo lo contrario. Entonces, precisamente la declaración de Beatriz Hevia servía para eso, servía para hacer ese enganche con ciertos sectores más bien neutrales, que no es una política así como el caso del profe Silva, etcétera, que son como más de la derecha dentro de republicanos. Lo de Belén Matei, lo de la Jimena Rincón también se entienden en esa línea de tratar de ir a buscar ese votante moderado. Entonces, mientras ciertos sectores de la favor tratan de ir a buscar eso, tratan de ir a acercarse hacia el centro y arrinconar al en contra hacia los extremos, lo que hace el propio partido es tropezarse, es posicionarse desde la derecha y tratar de ganar de nuevo desde la derecha. Eso le funcionó para el rechazo y para el Consejo, pero a un mes de la elección no alcanzan a revertir el resultado solo con esa estrategia. Tienen que ir a buscar a ese votante moderado y con ese perfil tan distinto del votante del en contra. Sí, está complicado en tan poco tiempo, cuando además las encuestas, la CADEM, que es la medición semanal que tenemos, da cuenta de una baja de 3 puntos, que no es algo sustantivo, está cerca del margen de error, pero en el caso del en contra, Lorena, están estancados en un 50%, 51%, no baja, pero tampoco sube. Hay una cantidad bien importante de indecisos,
que parece que el en contra tampoco lo está logrando capturar. ¿Cómo lees tú ese escenario? Bueno, nosotros, los partidos que estamos ahora ya, que tomamos posición, etcétera, recién ahora empieza la campaña. O sea, nosotros nos guiamos por lo que a lo mejor algunos pueden pensar que fue una torpeza, pero nosotros de verdad creemos que era importante empezar la campaña cuando tenía que empezar la campaña, es decir, cuando el texto estuviera completo y que la gente pudiera informarse de eso, y no lo que pasó en el apruebo y rechazo, donde se instalaron bastantes cuestiones que después fueron desestimadas en el texto y la gente quedó convencida de que estaban y nunca estuvieron, digamos. Pero lo relevante acá, creo yo, es que hay 3 puntos que son principales. Uno, que el texto tiene errores técnicos, que va a generar retrocesos importantes, que es un texto que es peligroso, donde tenemos, por ejemplo, el tema de la libertad de conciencia, que quedó tan amplio que incluso un colegio podría rechazar la matrícula de un niño, si es que se pudiera objetar, por ejemplo, los hijos de padres separados, o sea, cuestiones que nosotros dejamos atrás en los 90. O sea, es por eso es peligroso. Y yo creo que eso, hoy día, las personas que se están informando, que son los indecisos, efectivamente, van a poder tomar una opción con cuestiones mucho más concretas que con esta cosa como tan de estoy a favor porque creo que hay que terminar el proceso, digamos, que es un poco como la línea que ha seguido esa campaña. Y además, y muy relevante y que ha sido hoy día dejado de manifiesto también por la gente republicana, que es un texto que divide, que es exactamente lo contrario de lo que plantearon en la campaña del rechazo, en donde nos decían una que nos una que albergue a todas las posiciones de nuestro país no es solamente de izquierda, etcétera. Y sin embargo, hoy día vemos cómo se hace un texto que va a ser beneficioso para algunos, porque la libertad que propone el texto es una libertad para los que pueden tomar la decisión de elegir, digamos, o sea, para los que tienen los recursos, porque en definitiva las demás personas, que el 80% del país no va a poder hacer esas elecciones tan hermosas que aparecen en la campaña del a favor. Y además con las declaraciones muy desafortunadas de Beatriz Hevia, de Esquella, etcétera, que nos plantean esta cosa como de los verdaderos chilenos, de los verdaderos y falsos chilenos, o sea, cuando en realidad en la campaña anterior se convenció a la gente de que Chile era uno, de que todos éramos chilenos y chilenas, entonces no había esta diferencia. Sin embargo, cuando ya empieza a haber esta presión respecto de un texto concreto, y por eso es que era tan importante para nosotros como partido esperar el texto completo, empiezan a mostrar su verdadera forma de pensar y su verdadero rostro, digamos, que es esta cosa de la división, los chilenos de primera y de segunda, etc. Sí, ahí Mario, tomando en cuenta lo que decías tú anteriormente del perfil de los votantes y lo que dice Lorena, de los temas, por ejemplo, que pueden afectar eventualmente a mujeres, ¿no? A los derechos sociales, ¿qué opción crees tú que tiene mayores posibilidades de crecer? ¿La de a favor o en contra? Porque la duda está en los 30 y tantos % de indecisos. Que hasta el momento no se han movido mucho, ¿no? Más allá que nos acercamos harto a la fecha, sabemos que la mayoría no va a leer el texto, ¿no? Y si lo lee, probablemente tampoco lo entienda. Yo misma que lo estoy leyendo ahora, no hay muchas partes que no entiendo porque tiene un lenguaje muy jurídico, muy específico. Por lo tanto, el debate no va a estar quizás en los contenidos específicos, sino en las interpretaciones que otras personas hagan de estos contenidos. Ahí el rol, por ejemplo, que tienen los ex consejeros, expertos, es bien importante para explicar, para informar. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opción crees tú que tiene mayores posibilidades de crecer? Sí, el de los consejeros y el de los expertos es un rol importante, pero
Lo que necesita encontrar el a favor, y ese es su espacio precisamente de crecimiento, es esa figura política que encabece un proceso que sea capaz de llegar hacia los moderados, que sea capaz de llegar hacia los que son más apáticos. Cuando uno ve la relación que hace la gente entre el proceso constituyente y ciertos conceptos, lo que uno observa es que lo que domina es un rechazo, o sea, hay una sensación de cansancio, una sensación de hastío, de cansancio, además de un calendario electoral que ha sido muy intenso en los últimos años. Son, en algunos casos, hasta 35 papeletas en 5 años. Es mucho. Y eso genera cansancio, genera agotamiento y genera todo eso. Pero también esta falta de esta suerte como de ofertones, que son esas reducciones hacia la población. ¿Sí? O sea, la discusión de la favor se ha centrado en lo que decía Lorena, en el tema del verdadero chileno versus el falso chileno, cuestiones de ese tipo. Mientras que lo que observamos es que en el momento en el que la favor crece es cuando se va hacia temas específicos, que lo intentó con esta cuestión de las contribuciones, lo intentó con estos beneficios así como inmediatos, que son como esta suerte de ofertones de lista de supermercados, que tienen un efecto en cierto tipo de votante y sobre todo en el votante más indeciso, que es un votante que no vota por cuestiones ideológicas, que no vota por si el sistema de previsión va a ser público, va a ser privado, si va a ser administrado, si va a ser, sino que vota más por las cuestiones del día a día, que vota más por cuánto de este texto le va a cambiar su situación actual y su situación futura, pero en un corto horizonte temporal. Y ese es el votante que tiene que ir a buscar en la favor, que es precisamente el votante que está viendo si tiene un beneficio o no a través de este texto. No basta solamente con, como decía Lorena, convencer de que con esto se acaba el proceso constituyente, sino que necesita además el texto de esta cuota de ofertón, de esta cuota de beneficios que tiene para la población. Y en cambio, desde el en contra, ¿cuáles son las posibilidades que tienen realmente de crecimiento? De continuar arrinconando a republicanos. Y yo hago la diferencia ahí entre republicanos y Kast. Fíjate que en la última academia viene un dato que es muy interesante, y es que Kast está dentro de los políticos mejor evaluados, pero republicano está dentro de los partidos peor evaluados. Y además existe una asociación entre republicanos y el en contra. Eso es algo muy interesante. O sea, el palo no tiene que ir para Kast, lo pienso desde el en contra, no tiene que ir para acá, tiene que ir a la asociación entre republicanos y la Constitución y el texto, al profe Silva, a todas estas figuras que son más bien desde el extremo de la derecha y que contribuyen a hacer ver como que este es un texto de algunos y no un texto de todos, que es más o menos la intención. Sí, igual Kast las últimas semanas le ha hablado más a los republicanos que con un tono más conciliador, que lo ha tenido en algunas ocasiones, para la segunda vuelta, por ejemplo, ¿no? Pero últimamente, y con declaraciones respecto, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Está hablando a un nicho muy específico del votante republicano. Lorena, no sé si tienes algún comentario respecto, ya hablamos de la favor, pero del en contra, ¿no? De este estancamiento, de quizás cuáles son las líneas que debieran seguir y cuál es el plan, si es que lo hay, para el día después, para el 18 de diciembre, porque los comentarios que más abundan y que son bien transversales es no hay espacio para un tercer o cuarto proceso, dependiendo cómo uno lo vea, pero lo cierto es que el 18 de diciembre el tema constitucional va a quedar abierto, ¿no? Incluso si es que se aprueba el texto. ¿Cómo es eso? ¿Debiera haber algún plan, algún acuerdo previo o posterior respecto de reforma, por ejemplo, a la Constitución, considerando que no vamos a tener un nuevo proceso constitucional? Mira, nosotros hemos hecho bastante debate internamente dentro del partido respecto de esto, porque evidentemente a nosotros no nos acomoda la Constitución de Pinochet y eso se ha tratado como de instalar, digamos, de que quién gana. Obviamente, nosotros queremos que ese 18 haya ganado el en contra, porque como les decía antes, es una Constitución que incluso es peor que la que tenemos hoy día, porque tiene retrocesos que son muy relevantes y que las personas lo van a vivir inmediatamente, digamos. O sea, no son retrocesos de aquí a 10 años. O sea, estamos hablando de la ley Papito Corazón, que va a quedar inconstitucional, el aborto en 3 causales, que podría quedar inconstitucional, etcétera. Pero en este debate también sabemos que lo que hoy día necesitamos es avanzar en la agenda de reformas del gobierno. Y por lo tanto, en lo que queda de gobierno, por lo menos en este periodo, pensamos que no se debe abrir un nuevo proceso para hacer un cambio constitucional, porque efectivamente creemos que la ciudadanía ha estado muy tensionada
con el tema, pero también con el hecho de estar votando constantemente. Ya el 2024 tenemos elecciones municipales, 2025 vienen las elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces, todo este tiempo lo que tenemos que hacer, o lo que nosotros queremos empujar, es que efectivamente existan consensos dentro del Parlamento para poder avanzar en las reformas que a las personas le importan y que fueron las razones por las que votaron también por el presidente Boric, y que tiene que ver con el tema previsional, el tema de salud, también avanzar en la agenda de seguridad que ha propuesto el gobierno. Ya vemos que, bueno, ahora salió aprobado el tema de la ley de usurpaciones con los vetos y qué sé yo, con todo este tema medio polémico, pero que en el fondo lo que se necesita es empezar a dar respuestas a la ciudadanía. Y consideramos que además este proceso se abre. Bueno, yo soy de las que votaba constantemente por el cambio de constitución en el voto, cuando uno lo marcaba, marca tu voto, digamos, y que fueron muchos años de estar detrás de esto, y que en definitiva se abre por el estallido social del 2019, pero hoy día las condiciones son distintas, y lo que nosotros queremos y creemos que es lo que la ciudadanía necesita, y que es lo que está buscando en el fondo, es poder avanzar en las reformas, avanzar en la agenda por la cual votó, y dejar este proceso para una posterior etapa política, digamos. Bien, nos tenemos que ir, pero antes de eso les quiero dejar una invitación, porque a las 12 del día tendremos un programa especial a propósito de el fallecimiento de Joan Jara. Vamos a tener un programa conducido por Paula Ruiz, con contactos también desde el velatorio en el Centro de Danza El Espiral. Así que la invitación está hecha para las 12 del día en la 102.5. Tenemos que cerrar. Agradecer a Mario Herrera. Mario, bienvenido de vuelta, y ojalá